Abrazos para los cientos de amigos de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bueno, amados, ayer hablábamos sobre el espíritu descarado. Y hablábamos de cómo esta persona entra en el proceso de adulterio porque sale esta mujer que no puede estar en la casa, que está en la calle, que en la plaza, que en la esquina. Y dice él, se asió de él y con semblante descarado le dijo. Entonces nosotros creo que tenemos que huir de ese espíritu. Es muy peligroso. La gente de Dios no es gente descarada. Entonces voy a hacer como unos apuntes antes de entrar al tema. Número uno, pues si su pastor es una persona descarada, déjenme hablarlo con respeto, y él le propone cosas, si usted se da cuenta que va con una persona, con otra persona y tiene su esposa, salga de ahí. Usted no puede congregarse en ese lugar, salga de ahí. Si su líder es una persona descarada y le hace propuestas, salga de ahí, en el nombre de Jesucristo, salga usted de ahí. Llame al pastor y dígale al pastor. Si ustedes se dan cuenta que el director de alabanza es casado y le está hablando a su hija, háblele al pastor. Si el pastor no la escucha, muévase de esa congregación. Si la líder de la iglesia, una líder es descarada, háblenle al pastor. Si esa líder, ustedes se dan cuenta, y no es solo celos, sino con pruebas, que está persiguiendo a su esposo, yo creo que usted debe salir de ahí. Usted debe salir. Nosotros ahora que somos casados tenemos que huir de ese espíritu. Yo continuamente le digo a mi esposa, cargamos el celular, yo le envío un mensaje rápido por WhatsApp, hago una señal a alguien, porque ya esto no es normal, esta persona se está pasando de colores. Ahora a veces ni atiendo en mi misma oficina, aunque yo tengo una ventana donde todo el que pasa puede estar viendo, sino que lo hago donde todo el mundo pueda ver. En qué momento no le tienden al pastor una trampa y una persona loca por allá, quién sabe, comienza a gritar, y terminan metiendo al pastor en un lío solamente por un problema, porque literalmente esto sí existe. Hay que huir de este espíritu. Usted se da cuenta que esa mujer le hace esas propuestas, huya de ahí. Esa persona le escribe ese mensaje al celular y le manda la foto de los senos. Elimine esa persona. No, usted no puede hablar, ni siquiera puede hablar, ni se atreva a responderle, porque entonces usted va a comenzar a jugar el mismo juego. Si esa persona que usted no conoce comienza a mandarle fotos, hombre o mujer, o esos amigos suyos le comienzan a mandar videitos pornográficos, elimine eso. Usted es hijo de Dios, no entra en el juego, porque va a entrar usted en un espíritu de descaro. Ahora yo quiero hablar del espíritu de descaro en las cosas santas. Espíritu de descaro en las cosas santas. Por esa razón yo empecé diciendo, si su pastor, usted se da cuenta que él es casado y le hace propuesticas raras, sálgase de ahí. Que la pastora tiene esposo y que venga, que es que yo tengo un vacío, que a ver si usted me llena el vacío. Y sálgase de ahí, sálgase de ahí. Que no, que yo soy el líder, pero que el Señor me muestra. Córrase de ahí. Que el de la alabanza, que esta muchacha, a veces los de la alabanza han estado con una, con otra, sálganse de ahí, porque hay un espíritu de descaro en las cosas santas. Dice, ¿cómo así espíritu de descaro en las cosas santas? Desgraciadamente se mete en las cosas sagradas. Miren que en el texto usted encuentra que dice, con semblante descarado le dijo. Dice acá la Biblia textual, con rostro impúdico le dice, prometí sacrificios de paz y hoy he cumplido mis votos. Dice acá en la Reina Valera, sacrificios de paz había prometido y he pagado mis votos. Mire esta mujer que lo coge, que lo abraza, que lo besa, dice ahí, y que con descaro le habla. Dice, lo coge, lo abraza, lo besa, no puede estar en la casa, anda de esquina en esquina. Luego dice, ay, sacrificios de paz había ofrecido, hoy he pagado mis votos. Note usted que este espíritu de adulterio se liga demasiado, mis amados, demasiado a las cosas santas. Por eso alguien dijo que la religión es el opio del pueblo, porque yo no quiero solamente tildar a las personas de las diferentes iglesias o sectas o como sea, pero hay adulterio, hay pedofilia, abuso de menores, hay fornicación, pornografía, homosexualismo, de todo tipo de situaciones donde hay religión y donde hay religiosidad. Y usted dice, ¿por qué? Esta mujer
usa cosas santas. Llega y dice ella, yo había prometido unas ofrendas de paz, le dice a él, y ya las acabé de entregar, y preciso salí a buscarte y te encontré diligentemente. Qué falsa, solamente para hacer caer a la gente de Dios, para hacerlos entrar en pecado. Yo no soy legalista. Nosotros somos una iglesia que cree en la gracia de Dios, pero también somos una iglesia que entiende de límites, de respeto, de honra, y creemos en la santidad. Entonces, viendo esto, me acuerdo hace algunos años de un hombre. Yo tengo ya 36 años. Este hombre iba a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Este hombre, yo les digo que no tengo presente cuántos años tenía este hombre. Él se congregaba ahí y él decía que era profeta. Este hombre decía que era profeta. Entonces él se congregaba ahí y a él le hicieron un llamado de atención porque él le pegaba a la mamá delante de nosotros, la pellizcaba y le daba palmadas. Entonces, porque le llamaron la atención, se fue de la congregación y se fue para la iglesia de un vecino más abajo, unas 5 cuadras, y él lo recibió. Y que cómo le van a llamar la atención a ese pobre hermano, pobrecito. Y ese es el peligro de cuando uno recibe gente que ya viene haciendo males en otra iglesia. Si uno no para esa situación desde la entrada, lo mismo le van a hacer a uno. Pastor, escuche eso. Ustedes que tienen mega congregaciones, a mí que me está creciendo un poquito la congregación, tienen que haber filtros en la iglesia, tienen que haber. Y la enseñanza no puede ser liviana, porque el pueblo entra en apostasía y comienzan a pasar cosas que, como conviene a santos, ni siquiera debieran mencionarse. Entonces él allá era el profeta. Entonces un día se acercó a una mujer que tendría que unos 35 años para ese tiempo. Entonces le dijo a esa mujer que Dios le había dicho que abandonara a la esposa y que la mujer era ella. ¿Sabe qué ocurrió? La mujer le creyó y ni siquiera se divorciaron ni se casaron como ahora es la costumbre. No, nada, se la llevó a vivir así y el tipo la embarazó. Y después de que la embarazó, le pegaba a la hermana, a esa muchacha, le pegaba, la maltrataba. Y ella, pues, cuando se dieron cuenta, la otra iglesia hizo el daño allá, entonces le llamaron la atención. Entonces compró bancas y montó en la casa de él unas reuniones de oración y unas vigilias que para orar. Un espíritu descarado. Luego botó a la señora con la niña, luego consiguió otra y a todo le decía: Dios dijo, Dios habló, Dios dijo, Dios me mostró, no, usted ya no es la mía. Con el tiempo el hombre va a parar a la cárcel. Y hace unos pocos días yo lo vi en transformación. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Recuérdale lo que él hizo. Porque él llegaba a pedir limosna a las filas. Y a mí no se me olvidó jamás esa cara. Porque nosotros enterramos a esa hermana, a la mamita de él la enterramos. Estuvimos en el sepelio de ella. Estuvo con nosotros por muchos años hasta que ya se comenzó a enfermar y casi no podía ni caminar. Y ahí estaba, y se lo dije, ahora no se tendrá como 70 años. Y yo se lo dije: ¿se acuerda? ¿Se acuerda usted cómo trataba a su mamá? ¿Se acuerda usted lo que usted hacía diciendo que era profeta? ¿Se acuerda? Y decía: ay, ¿cómo se le ocurre decir eso? Hermano Frankie, le dije, si usted va a venir acá a hacer lo mismo, yo no lo voy a permitir. Porque es que no han nacido de nuevo, amados hermanos. Esa gente no ha nacido de nuevo. Entonces yo se lo dije así, se lo solté de una. Dije: yo no lo voy a permitir. ¿Sabe qué me dijo? Ay, pues entonces me iré. Yo tengo un llamado muy grande. Yo soy un profeta a las naciones de la tierra. Y a un montón de gente yo la escucho hablando eso. Y ¿sabe lo que pasa? Es que es gente descarada, que están seduciendo personas en el pueblo de Dios, que le sacan plata a la gente del pueblo de Dios y usan cosas santas y luego los envuelven, los enrollan y cuando uno se da cuenta los sacan de las congregaciones, los hacen caer en adulterio, los hacen dejar el esposo, los hacen dejar la esposa por irse detrás de ellos y le sacan la plata y luego cuando no tienen nada los botan. Ocurrió hace algunos años
Cuando recién empezábamos Aguas Profundas y llegó una mujer a la congregación, se estaba discipulando, de un momento a otro apareció otra señora ahí, y apareció y comenzó a hablarle y a jalarla para que no, que yo tengo un grupo de oración en mi casa, y no, porque se va a sujetar a su marido, porque se va a sujetar al pastor, mejor véngase a vivir aquí conmigo a la casa. Y la hermana, yo no sé qué le dio, abandonó al marido, se fue a vivir con esa señora, le sacó la última gota de plata que tenía. Cuando nos dábamos cuenta era en viajes en una ciudad, en otra ciudad, montando en avión, montando en una cosa, montando y abandonando al esposo. Dios mío, usando las cosas sagradas. De esa gente hay que huir, amados. Tengo ríos de historias para contar de estas. Conocí a alguien que en una ruina, amados hermanos, pero qué ruina tan terrible la que ese hombre tenía. Y yo recuerdo que lo conocimos y ese hombre era, entre comillas, profeta, y a la gente le decía pues números de cédula y les decía los nombres y decía profecías que salían. Pero pues como yo no reconozco a la gente por el don, yo reconozco a la gente es por los frutos. Y pues yo veía ahí este hombre con esos dones y tan arruinado. Aquí hay algo muy raro, muy raro. Cuando me di cuenta en esta historia, el hombre, un hermano de la iglesia lo tenía metido en la casa. Y sabe, el tipo dormía en la cama del hermano y el hermano dormía en el piso en unos cartones. Así, ahí llegó el asunto. Y cuando me di cuenta, no, comenzaba a mirar, entonces esa no está, llega en carro, es que esta tiene apartamento, no, yo la voy a orar. Y oran estratégicamente hacia ciertas personas, no buscan a los que están más mal, buscan estratégicamente a ver quién llega en carro, quién no llega en carro, y la comenzó a envolver, cuando se la sacó a llevarla a vivir juntos, a sacarle la pensión, a sacarle lo que el Señor le había dado a la hermana. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. ¿Qué dice esta mujer? Ay, no, lo besa, entre comillas, hablando santamente, calienta al hombre, ahí en la palabra, lo besa, y luego con semblante descarado le dice: ay, acabo de venir de ofrecer sacrificios de paz y una ofrenda, y ¿sabe qué? Oré a Dios y preciso te acabo de encontrar aquí, después de haber ofrecido mis ofrendas de paz. Usted no se imagina cuánta gente yo he escuchado cuando a la hora de los matrimonios. Yo he optado este último tiempo, cuando la gente me dice: Dios me dijo que me case con esta persona, yo me quedo callado. Porque muchas veces a mí me dijeron: Dios me dijo, y yo dije: a mí me parece que eso no viene de Dios, están equivocados, esperen un tiempo más, pongamos eso a prueba. Y se terminaban llevando las familias completas de la iglesia porque yo les decía que esperaran, o porque yo decía: me parece que acá hay algo raro. Entonces ahora guardo silencio, porque todo es Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dijo. Entonces cuando alguien viene y me dice: Dios me dijo, ¿usted qué opina? Le digo: yo no puedo opinar nada porque ya Dios a usted le dijo. Usted viene a decirme que Dios le dijo. Ay, pero ¿usted qué piensa? Yo digo: yo pienso que Dios a usted no le dijo nada. Usted está obstinado y sabe, usted no va a terminar bien en esa relación sentimental. Y con este tema de Dios me dijo, conocí a un muchacho que había tenido como 10 novias en una iglesia porque decía: Dios me dijo. Entonces salía con la muchacha, después de que la besaba y la manoseaba, le mandaba un email: ay, discúlpame, yo creo que no es de Dios. A los 8 días estaba con otra persona. Creo que todos los pastores hemos vivido este tipo de cosas al interior de las congregaciones. Por eso le digo, es un espíritu de descaro, es un espíritu de seducción sexual. Y entonces comienza ahí a seducir, y luego comienza a decir: ay, acabo de venir de ofrecer ofrendas de paz al Señor, y estaba orando al Señor. Y es una prostituta. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo, es una prostituta, o a su vez es un prostituto, y viene y después de que se presenta dicen: ay, sí, acabo de ofrecer ofrendas al Señor, acabo de ofrecer unos votos al Señor, y vengo y salí a buscarte y preciso te encontré, te busqué desesperadamente y preciso te encontré. ¿No hemos escuchado nosotros un montón de veces esto? De hombres que terminaron casándose con hermanas y luego dejando las hermanas. ¿No hemos visto nosotros muchachas juiciosas que iban a la iglesia y se nos insertó en la iglesia un muchacho que ni temía a Dios ni nada, que lo único que quería era llevarse a la muchacha a la cama o casarse con ella para después jamás volver a la iglesia y darle una vida terrible? Lo vi yo con un hermano
de hace años. Y ese hombre tenía problemas con la esposa, y problemas muy fuertes con la esposa. Eran unos problemas verdaderamente fuertes. La hermana lo había perdonado una vez, la hermana lo había perdonado 2 veces, y entonces el hombre, cuando la perdonaba, no volvía a la iglesia. Entonces cuando volvía otra vez con el descaro, entonces la hermana se paraba y decía: no va a permitir esto, y se separaba. Entonces cuando ella se separaba, el tipo volvía a la iglesia. Entonces yo permití como 2 o 3 veces, y el tipo venía y 1 año asistía juicioso, se bautizaba, se discipulaba, y ay, pastor, mi vida cambió. Y yo le comía el cuento. Yo le decía: ay, sí, qué cambios, ay, qué hombre de Dios, hermana, perdónelo. Y yo ayudaba, y hermanos, no llevaba ni un mes viviendo con ella, y ya otra vez le estaba poniendo los cuernos, ya otra vez la estaba maltratando. Yo creo que intervení como 3 veces, y luego la hermana me dijo un día: por encima suyo, si usted otra vez me dice que vuelva con él, no voy a volver, pastor, porque ese hombre es un descarado. Él solamente viene a la iglesia mientras otra vez me voy para la casa, para que después de que yo esté en la casa me encierre con candado, no me deje salir, y él ande con mujeres para arriba y para abajo. Y luego me cuenta la historia. Es que ella estaba teniendo una de sus hijas, y el día que estaba teniendo una de sus hijas, se estaba casando por allá con otra mujer, engañando a esa mujer y engañando a la esposa. ¡Qué barbaridad! Qué tremendo lo que uno puede ver en el pueblo de Dios. Y uno dice: ¿y por qué habla esto, pastor? Porque el temor de Dios tiene que volver a la casa de Dios. Y nosotros no podemos, que porque es el líder de la alabanza y es el que adora, entonces, no, qué tremendo. No, mis hermanos. Y como empecé este programa, puede parecer seducción espiritual. Las hermanas de la iglesia deben orar al Señor para que venga el que Dios tiene para ustedes, no el que ustedes quieran. Porque ¿cómo hace Dios para escuchar a 100 hermanas orando por el mismo muchacho? 100 hermanas que hay: Señor, que mi hija se case con el director de alabanza, que mi hija se case, y todas orando. Cuando ese muchacho se casan, se muerden las unas con las otras, maldicen ese matrimonio, dicen que él no se casó en la perfecta voluntad de Dios. Yo lo decía, lo dije en algún momento, que cuando yo me fui a casar, casi se suicida una mujer de casi 70 años. Porque una profeta le había dicho: aún en tu vejez conocerás muchacho. Y ella había creído esa palabra. Y casi de 70 años, cuando yo dije que me iba a casar con Diana, esa mujer me citó a la oficina. Una anciana, casi 70 años. Hermano, faltó fue que me pegara. Esa mujer quería tener a Diana enfrente, quería ahorcarla. Esa abuela de 70 años decía que yo me tenía que casar con ella porque Dios le había dado una palabra, le había dado una palabra, le había dado una palabra. No es con quien usted quiera, no es con quien a usted le parezca, no es con quien a usted le parezca que Dios le habló, es con quien Dios tiene realmente para usted. Y ¿sabe qué me parece tan gracioso? Que yo le pregunté un día a mi esposita, le pregunté a Diana, le dije: ¿tú orabas para que yo me casara contigo? Y ella me dijo: nunca, papi, nunca oré que yo me casara contigo. Yo te veía tan distante, yo te veía tan lejano, yo te veía por allá en la plataforma. Algún momento pensé: sería chévere poder acercar al pastor y que él me enseñara y hacer parte de pronto en algún momento del grupo ministerial, pero jamás mirándote con eso. Cuando tú me dices que yo te intereso, y yo me sorprendí, ella casi se muere del susto de que el pastor le dijera. Dios santo, necesitamos traer de vuelta, enseñar a nuestros jóvenes ese espíritu de seriedad, a nuestras niñas ese espíritu de seriedad, y tenemos que enseñar esta situación de dejar esa manipulación con las cosas espirituales. En algún momento tuve que exhortar y pedirle a alguien que se fuera, porque le enseñamos sanidad interior, y un día estaba con una muchacha y él tenía problemas sexuales. Y él le tomó un curso. Entonces la muchacha viene y me dice: pastor, él me dijo que yo tengo un vacío muy grande, entonces que si él quiere él me lo llena, y que vayamos allí, y que pero él usando las cosas santas para pervertir gente, usando las cosas santas para conseguir sexo, usando las cosas santas de Dios para acostarse con personas, usando las cosas santas de Dios para acostarse con personas, para tener conversaciones eróticas por WhatsApp, para tener conversaciones por internet, usando las cosas santas para capturar a personas y hacerlas entrar en inmoralidad.
Tenemos que devolvernos a los principios de la palabra de Dios. Transformación no es una iglesia legalista, pero es una iglesia que cree en el temor de Dios. Señor, y oramos en este día que tu temor venga a nuestras vidas. Oramos que tu temor sea derramado sobre nuestros corazones. Oramos que tu temor venga al santuario una vez más. Y oramos que una restauración verdadera, una restauración legítima, una restauración hacia las raíces, una restauración correcta, como lo he dicho, una restauración de raíz, venga al pueblo de Dios en este tiempo. Que esto que ahora estamos llamando reforma, que esto que hemos estado nosotros llamando reforma, traiga de nuevo tu reino a la tierra, y en eso que tú hagas, el temor tuyo se ha devuelto a nuestras congregaciones. Tu temor devuelto a los pastores, a las pastoras, a las familias pastorales, a los líderes, a los ancianos, a los gobernantes. Tu temor viniendo, Señor, y sacando ese espíritu de descaro aún en nuestra sociedad. Y ese espíritu, Señor, como el de los hijos de Elí, donde usaban las cosas santas, las mujeres que venían al tabernáculo de reunión para acostarse con ellas, usaban aún las cosas santas, los dineros santos, para hacer cosas incorrectas y cosas que no convienen, entregando a una generación completa a un Icabod. Levántanos, gente, y nuevamente dentro de esto, Señor, que tú estás llamando reforma y que estás trayendo, mi oración es que las máscaras se quiten, Señor, y que nuestra vida sea expuesta a la luz y tu pueblo sea verdaderamente restaurado. En Cristo Jesús he orado. Amén.